1. Mi abuela paterna fue una mujer de mucho esfuerzo que crió a mi padre y a sus hermanos sola. Es por eso que el hacendado para el que trabajaba le cedió una casita cerca del canal. La choza estaba bien construida, tenía lo necesario para ella y sus críos, sin embargo estaba muy cerca del podrido canal que recibía los desechos del matadero del ganado. Por ahí, por esos rumbos, deambulaba sin dirección Damián. Él era un anciano de unos 78 años, soltero hasta donde recuerda mi padre, ya que el pobre hombre era muy feo. Durante su infancia, mi padre, su hermano y sus amigos tenían como pasatiempos escuchar las incoherencias de ese pobre viejo. Este decía que desde hace poco tiempo había conocido a una chica, una muchacha muy hermosa y buena que lo amaba solo a él y que pronto se irían juntos para siempre. La historia origen de aquel sujeto es triste, ya que fue abandonado en un orfanato y los bisabuelos del hacendado lo dejaron vivir en las caballerizas siempre y cuando mantuviera limpio el lugar. Damián siempre les mendigaba a los depostadores del matadero un trozo de carne blanda o lo que era mejor, hígado, riñones o cualquier pieza cruda. Les decía que no era para él, que era para su novia. Los hombres se echaban a reír mientras hacían chistes respecto a su condición. Sin embargo, no tenían problema en compartir una porción de lo que ellos le robaban al patrón. Cierto día de otoño en que el cielo ya dejaba caer algunas gotas de lluvia, mi padre, mi tío y un par de muchachos algo mayores vieron que el viejo Damián se encaminaba hacia las sucias orillas de un costado del canal. El sujeto este llevaba una ennegrecida olla bajo el brazo. Los chicos, carcajeándose respecto a la supuesta mujer que amaba al pobre hombre, decidieron seguirlo para burlarse en su cara. La lluvia no dejaba que Damián se enterara de que lo venían siguiendo a pesar de las risas chillonas de los muchachos. Ya cuando estuvieron a una buena distancia, vieron con horror que el viejo, con dificultad, sacaba de las aguas inmundas el cuerpo de una mujer desnuda. En silencio sepulcral eran testigos de cómo el viejo limpiaba el cuerpo hinchado de una mujer joven, ordenaba su cabello mientras besaba su frente. Los muchachos estuvieron a punto de salir despavoridos para avisarle a alguien del horrible y asqueroso espectáculo, cuando de pronto la mujer se sentó por sus propios medios. Destapó la olla sucia y comenzó a comer los pedazos de entrañas y trozos de carne crudos. La acción instantánea del vómito que produjo tal espectáculo a los chicos los delató y como alma que lleva el diablo se echaron a correr alarmados y contando lo que vieron a todo el que se les cruzaba. Cuando llegaron a las orillas sucias del canal junto con un buen grupo de adultos, solo encontraron la olla vieja con restos de carne a medio masticar, y del viejo Damián no se volvió a saber más. El pasado jueves sepultamos a mi abuela. Durante la vigilia del velatorio, lo habitual es recordar las cosas más relevantes de la vida de las personas que ya no estarán más con nosotros. Con mis hermanos, tíos cercanos y primos recordábamos las historias que nos contaba mi abuela alrededor de un fogón hecho sobre un plato de arado. En estas memorias, ella revolvía la mermelada de moras que preparaba con miel para luego servirla sobre el pan recién horneado, una buena razón de leche y así mantenernos quietos un rato mientras escuchábamos. Decía que a comienzos de los años 30, su tío Aurelio salía de madrugada a trabajar en la plantación de calabaza.
Se montaba en su caballo Valentino, se ponía su manta, su cuchillo al cinturón y tomaba rumbo a las plantaciones, trabajando desde muy temprano hasta las 4 de la tarde. Cierto día, su compadre Venancio le pidió prestado su caballo para ir a cazar cabras salvajes a los montes. A cambio lo compensaría con un par de piezas ahumadas con leña de espino. Ya habían hecho esos tratos anteriormente. Sabía que la palabra de Venancio era de confiar, pero eso significaba que tendría que levantarse 1 hora más temprano para alcanzar a desayunar y llegar a buena hora a trabajar. Eran pasadas las 4 de la madrugada cuando Aurelio salió de casa rumbo al trabajo. Los maizales se agitaban y hacían sonar sus hojas como si algo o alguien se deslizara por entre estos. Aurelio no se destacaba por ser muy valiente, aunque sí se podía decir que no le prestaba mucha atención a las supersticiones locales y que era un hombre incrédulo. Caminó con paso seguro, sin embargo, en el camino recogió un palo grueso para espantar a algún perro en el sendero o algún forastero de malos hábitos. Ya había caminado una buena distancia y prácticamente estaba a mitad de camino entre su casa y la hacienda donde trabajaba. Ya solo quedaba cruzar el puente del riachuelo que regaba las tierras de su patrón. Cuando estaba a escasos 4 metros de salir del puente y seguir por el camino, sintió unos maullidos por debajo de sus pies. Sin pensar, quiso bajar a buscar al animal que producía los maullidos, ya que su patrón le había encargado que le consiguiera un par de gatos para mantener limpias de ratones las bodegas. La tenue luz de la lámpara no era suficiente para darle buena visión. A pesar de tenerla, se hacía difícil definir imágenes entre las sombras de rocas, troncos y ramas, hasta que algo se movió. Algo se movía entre las aguas y las rocas. A juzgar por su tamaño no era precisamente un gato, pero sí comenzó a emitir los maullidos que hacen estos cuando tienen peleas en épocas de celo. Mientras la figura se hacía más visible, los maullidos iban en aumento y Aurelio podía jurar que entre los maullidos escuchaba que esa cosa decía su nombre. El pobre hombre estaba paralizado del miedo, tratando de recordar algún rezo, alguna oración que lo librara de aquella aparición, alguna promesa que le pudiera hacer a su Santa Virgencita para que lo sacara de este predicamento, mas no se le ocurría nada. En un momento de iluminación, comenzó a retroceder y volver sobre sus pasos. Trepó por la escarpada ribera del río y al subir al camino, se encontró con la figura que se alzaba imponente a unos 4 metros de distancia. Era una mujer vieja, encorvada y sucia. Estaba a medio vestir con trapos que alguna vez fueron un vestido blanco. Sus ojos brillaban como los de los gatos en la oscuridad, y su boca se desencajaba cuando emitía aquel maullido infernal que cada vez parecía un llamado. Esa cosa comenzó a moverse en dirección de Aurelio, y digo que comenzó a moverse porque sus sucios y huesudos pies no tocaban el suelo. Al pobre hombre se le doblaron las rodillas. Resignado, realmente estuvo a punto de entregarse a su suerte. Tenía al engendro a escasos centímetros de su rostro y podía sentir el olor nauseabundo que salía de la boca descomunal. Sentía también las puntas de las uñas penetrando lentamente en la piel de su cuello y el canto de la muerte se sentía como espantosos maullidos. Entre la resignación y el espanto, a lo lejos escuchó unos ladridos, relinchos y los cascos de los caballos rompiendo el silencio de esa infernal madrugada. Aurelio se tumbó en el camino con su cuello rasguñado, orinado y temblado de terror, aunque aliviado pues aquel engendro huyó. Los perros formaron una barrera entre Aurelio y esa cosa, y los jinetes estaban a pocos metros de ahí. Aurelio estuvo una semana entera al cuidado de sus vecinos, quienes se turnaban para rezarle para que pudiera superar el aterrador suceso. 3.
Mi primo Cristian siempre fue dado a salir a conocer nuevos lugares en las vacaciones con su novia Sofía. En uno de esos viajes, el padre de Sofía les dejó de lastre al quinceañero Leonardo, hermano de esta, y a Claudia, prima de ambos. El padre de Sofía no lo hizo para que vigilaran a la pareja, ya que el noviazgo de mi primo y la chica iba por camino al matrimonio y el señor les daba toda su confianza y apoyo. El viaje de ida al litoral central se hizo un caos. La relación de los chicos era caótica, peleaban por todo. Apenas llevaban unos cuantos kilómetros hacia su destino y tuvieron que parar por varios minutos en el primer peaje para convencer a Claudia que subiera nuevamente al vehículo. Sofía tuvo que viajar en el asiento trasero con la adolescente y Cristian tenía de copiloto a Leonardo, quien no perdía la ocasión de lanzar indirectas a Claudia. Finalmente llegaron a la zona costera del Canelo. La casa que alquilarían por 5 días no fue difícil de encontrar, pero para males de la pareja, los chicos no dejaban de palabrearse e insultarse. Lo que empeoró la situación fue que después de almorzar, Cristian y Sofía tuvieron que salir tras de Claudia. La chica estaba empecinada a volver a Santiago con o sin ayuda, caminando o de aventón. Mientras Leonardo en casa había quedado lavando trastes en castigo, a él no le pareció tan mal ya que no tendría que soportar la odiosa presencia de su prima. Cuando se disponía a ir a la habitación para cambiarse de ropa por un bañador y una camiseta sin mangas, vio que de la casa de enfrente salía una chica de unos 20 y tantos, delgada, de piel blanca, de un sedoso cabello castaño que caía como una cascada por su delicado cuerpo. Como si algún tipo de percepción le hubiera avisado, la chica rápidamente volvió a entrar a la casa. Leonardo había quedado cautivado por esa visión. Eso contribuyó, en cierta forma, que el chico dejara de lado las burlas que le lanzaba a Claudia. Al día siguiente fue una verdadera sorpresa para Cristian y Sofía ver que los enemigos desayunaban casi del mismo plato y no hicieron comentarios respecto a la situación para echar a perder los días que les quedaban de vacaciones. El cambio repentino de Leonardo con su prima era evidente, solo quería que ésta entablara amistad con la chica de enfrente para que después él pudiera conocerla, y claro que el plan funcionó. El muchacho quedó mucho más impresionado cuando pudo verla más cerca. Su cara era pálida, con pronunciadas ojeras, pero la profundidad de sus hermosos ojos verdes y su delicada voz lo dejaron rendido a sus pies. Decía llamarse Victoria y que generalmente ella se adelantaba a sus padres para limpiar y dejar la casa en óptimas condiciones para unas vacaciones tranquilas. Leonardo la esperaba pacientemente en la terraza, solo para intercambiar una que otra palabra, y obviamente no iba a la playa ni a la plaza por las tardes, solo se dedicaba a esperar a que apareciera Victoria en el jardín. Una mañana, Leonardo, después de volver de las compras acompañado por Victoria, preguntó si había la posibilidad de quedarse un par de días más, a lo que su hermana le preguntó que dónde se quedaría o si contaba con dinero para alquilar un cuarto. Él le respondió que se quedaría con Victoria, pues ella se lo había propuesto. El padre de Sofía, pensando que el chico estaba entrando en una nueva etapa entre la adolescencia y la juventud, dio su consentimiento. Cristian, inmediatamente después de dejar a Sofía y a Claudia en casa de sus padres, fue a entregar las llaves de la casa de playa y de paso preguntó si había la posibilidad de alquilar la casa en el futuro. El dueño de la cabaña le dijo a mi primo que sería difícil, ya que la iban a ocupar unos trabajadores que había contratado para demoler la casa de enfrente y construir otra más sólida. Entonces Cristian se enteró de que el dueño de la casa de enfrente también era propietario de la que había alquilado y que dicha propiedad no se ocupaba desde el terremoto de 2010 y que por una orden municipal la casa no podía ser habitada por los peligros de derrumbe. Mi primo sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría por la espalda.
No sabía qué hacer primero, ir por el padre de Sofía, ir a la policía o devolverse solo en busca del chico. Entonces cargó combustible y se dirigió con el propietario, mientras llamaba a los padres de Sofía para contarles lo sucedido y que lo alcanzaran en la carretera. Finalmente, cuando llegaron, se encontraron con una casa en ruinas, sin puerta en el frente, llena de maleza, las paredes agrietadas, las ventanas tapiadas con tablas y que casi solo la fachada estaba en pie. Cristian y Sofía no podían dar crédito a lo que veían. De Leonardo y Victoria ni señales, el chico había desaparecido, solo su mochila fue encontrada con sus pertenencias entre los escombros. Esta fue conservada por un tiempo por la policía, después archivaron el caso como que el chico se había fugado. El padre de Sofía hizo responsable a mi primo de la desaparición de su hijo y en ningún momento reconoció su culpa. El noviazgo se disolvió y nunca más volvieron a saber de Leonardo, menos de la tal Victoria. 4. Desde hace un tiempo a la fecha he tenido problemas para dormir. Algunos problemas de salud de mi madre y otras cosas de índole sentimental. No he querido recurrir a doctores ni fármacos ya que terminas curando un mal para luego caer en otro. Comencé entonces a colgarme de Hello Corea, una página de YouTube donde transmiten grabaciones de paisajes con lluvia. Esto me sirvió mucho para el insomnio que padecía. Noche tras noche veía los hermosos paisajes de templos, parques y bosques de bambú bajo una lluvia suave. Después de un tiempo noté que los paisajes no se renovaban y comencé a buscar otros, pero muchos de estos eran adornados con relámpagos falsos, así que estaba decidido a volver a los paisajes ya vistos. Al fin y al cabo me daban la tranquilidad que necesitaba para poder conciliar el sueño. Luego de retroceder algunas veces me encontré con una página llamada Santiago bajo la lluvia, editada por el Mago Gris. El nombre lo aludía a la saga del Señor de los Anillos y pensé que lo que vería serían paisajes de la ciudad mezclada con la naturaleza, como el Parque O'Higgins, el Cerro Santa Lucía o el Parque Metropolitano. Mas cuando di clic en la página, se veía a alguien manejando un vehículo. Solo se mostraba sus manos enfundadas con guantes de color gris, atravesando la ciudad de noche bajo la lluvia. Tenía que haber sido de madrugada, ya que no se veía ni un alma. Por lo que podía distinguir, el conductor giró por la rotonda Pérez Sujovic hasta Avenida Providencia, luego llegó hasta Recoleta y se estacionó con las luces encendidas a un costado de la estación del metro. Salió del automóvil y se puso a caminar bajo la lluvia. A pocos metros de la persona que estaba grabando había una figura de un hombre que caminaba en su dirección. Esta se acercaba cada vez más y al momento en que se cruzaron las miradas, justo pasaban bajo uno de los postes de iluminación. La persona que quedó frente a la cámara era mi tío Javier, muerto hace más de 20 años por un cáncer al páncreas. El teléfono cayó de mis manos por la impresión, por suerte aterrizó sobre una alfombra mullida y la caída no despertó a mi madre. Rápidamente tomé el teléfono para retroceder la imagen y sacar una foto de mi tío, una captura de pantalla. Me fue imposible ya que por una causa desconocida el teléfono estaba apagado. Al encenderlo y buscar nuevamente la página no tuve éxito. Al buscarla solo encontraba alternativas y no lo que yo quería encontrar. La siguiente noche di nuevamente con la página. Esta vez el conductor iba por Avenida Grecia, se estacionó frente al Estadio Nacional y comenzó a caminar hacia Maratón. En el camino se cruzó con otra persona, se notaba que se trataba de un anciano por la forma de caminar. Al llegar frente a este, nuevamente la visión me dejó perplejo. El anciano era mi abuelo segundo, muerto hace más de una década.
Esa vez tomé el teléfono rápidamente desde la mesita de luz para retroceder la imagen y poder sacar una copia. Sin embargo, el aparato me dejó mal, falló y se apagó. La siguiente noche decidí que esto estaba empeorando el insomnio. Tomé una de las pastillas de mi madre y comencé a buscar caricaturas que me hicieran olvidar lo de las noches anteriores. Comencé a ver un viejo capítulo de Ranma donde va caminando con Akane bajo la lluvia. De pronto comienzo a quedarme dormido. Puedo sentir las gotas de lluvia en mi cara y cómo la ropa se va humedeciendo. Me encuentro a la entrada del Paseo Ahumada en pleno centro de Santiago. 2 personas se van acercando a mí. Intento huir de ese lugar, pero mis piernas no me responden. A cada paso que dan los voy reconociendo. Una de ellas es de mi mejor amigo Ernesto, muerto en un accidente en motocicleta. Y el otro es mi padre, falleció de diabetes hace 15 años. Al ver que eran ellos, mis músculos se relajaron y caí de rodillas. Se me acercaron, me abrazaron y mi padre, con voz serena, me dijo: «Lo que deba pasar es inevitable. Vive». Al despertar me sentí aliviado y tranquilo. Fue como si me hubieran sacado un gran peso de encima. ¡5! El mundo de los espíritus es extraño e insondable. Aunque muchos quieran darle una explicación, creo, en lo personal, no hay ciencia cierta de estos fenómenos. Corría el año 2011 cuando comenzaron los sucesos paranormales en la casa que había comprado con mucho esfuerzo. Esta está ubicada en una colonia nueva, con áreas verdes, calles bien señalizadas, con resaltos y tachos peatonales para evitar accidentes. La mayor parte de los vecinos son adultos jóvenes bordeando los 25 y los 55 años de edad. Una vez que tuve completamente amueblada mi nueva casa, le pedí a mi novia que se fuera a vivir conmigo. Ella aceptó con gusto, pero le inquietaba el lote baldío contiguo a mi propiedad. Ella pensaba en que solo bastaba que se alojara algún indigente para que se transformara en un problema. Mas no pasaron ni 2 semanas y comenzaron la construcción de una torre de señal satelital. Eso nos alivió de sobremanera, ya que esta clase de instalaciones cuentan con muchos elementos de seguridad. Una mañana en que ella amaneció enferma, llamó a su jefa del área administrativa donde trabaja para avisar que ese día no asistiría. Asegurándome que estaría bien, subí a mi coche. Al salir a la calle principal, me detuve para ajustar los espejos laterales, cuando frente al vehículo pasó caminando y dándome una sonrisa sarcástica Esteban, el exnovio de mi pareja. Rápidamente se me vinieron miles de ideas a la cabeza, giré y volví a casa. Al entrar sigilosamente la encontré a ella con su bata a medio poner y sentada en la mesa de centro. Me miraba muy impactada, dejó el celular sobre la mesa, se acercó y me dijo que acababa de hablar con una chica de la oficina que era muy cercana a la familia de Esteban, su exnovio. Había recibido una muy mala noticia, pues por la noche habían irrumpido en la casa del chico para cobrar unas drogas y terminaron con su vida. Solo imagina lo que hubiera sido mi vida si siguiera con él, agregó mientras ella me abrazaba. Después de decirle que había olvidado la chequera, me despedí y no quise dejarla más nerviosa de lo que ya estaba con la noticia, aunque no terminaba de entender por qué o cómo era que lo había visto a él. Durante la madrugada nos despertaron unos gritos de la vecina de la casa contigua. Victoria me sacó a súplicas de la casa para ir a socorrerla, mas yo no quería inmiscuirme en peleas matrimoniales. Como es típico, ya había curiosos con la chica tratando de calmarla y a la vez enterándose de lo sucedido.
Al día siguiente, la vecina le contó a mi pareja que se había levantado a beber un vaso de leche y que antes de llegar a la cocina vio que el detector de movimiento había encendido el foco de la entrada. Caminó entonces sigilosamente para ver por la mirilla de la puerta. Quien estaba en el frente era su abuela, quien llevaba muerta más de 6 meses. La mujer solo estaba ahí, quieta, como esperando a que le abrieran la puerta, a sabiendas que del otro lado estaba su nieta. Los sucesos en esa nueva colonia de casas recién construidas se fueron produciendo con más frecuencia. Pero lo más extraño es que solo mis vecinos de al lado y de enfrente experimentaban apariciones. Los de los alrededores solo tenían como experiencias puertas que se abrían y cerraban con fuerza, las luces se prendían y se apagaban o les llamaban por sus nombres a cualquier hora del día. Nadie podía dar crédito e incluso hubo un par de mujeres que fueron a bienes nacionales para preguntar si ese lugar había sido un panteón o un cementerio indígena. La respuesta fue que ni lo uno ni lo otro. Una noche en que mi pareja fue de visita a casa de su hermana, aproveché para decirle a mi hermano menor que se viniera a hacerme compañía, jugar FIFA en la Play, tomar unos tragos y tal vez, si teníamos suerte, ser testigos de un encuentro paranormal. No debí haberle dicho eso, ya que cuando estábamos ordenando un poco, sentimos la puerta como cuando llega mi novia. Caminé hacia la entrada y vi a un hombre con impermeable sacudiendo un paraguas. Era mi padre, que nos miraba con cara seria diciendo la misma frase, como cuando nos encontraba en pie cuando llegaba de las reuniones del gremio de comerciantes. ¿Aún están despiertos? Nuestro padre estaba frente a nosotros, el hombre que dejó este mundo hace 5 años. Con el ceño arrugado caminó hacia el patio mientras le cambiaba la expresión de seriedad a de alegría. Atravesó la puerta de atrás, lo seguimos rápidamente y lo vimos que cruzó a través del muro. Lo mismo que con la puerta trasera. Con mi hermano nos trepamos a la muralla y lo vimos desaparecer, fundiéndose con la torre de radio. Nos quedó claro que la antena estaba atrayendo, generando o llamando a todos esos entes paranormales. Siete. En los años en que mi abuelo era jefe de mecánicos del ejército en el destacamento de los Andes, contaba de la desaparición de 2 oficiales y un cabo primero. Estos eran el capitán Marcos Ayala, su hermano el teniente Raúl y el cabo Inostroza. El capitán Ayala, oficial de la Fuerza Aérea, vivía con su hermano en una casa a las afueras del pueblo, ya que en sus tiempos libres se dedicaban a la cacería. Corría el año del Mundial del 62 efectuado en Chile. Los hermanos eran fanáticos del fútbol y no perdieron la oportunidad de tomar 3 días libres en sus respectivas unidades para ver la final de dicho evento en vivo, no sin antes dejar a cargo del cabo Inostroza la casa, su manutención y su seguridad. El muchacho aceptó con gusto, ya que esta casa contaba con uno de los pocos televisores del lugar. Tenía una casa bien calefaccionada, la despensa a su disposición y la confianza de los 2 oficiales. Las únicas indicaciones era de dar mantenimiento, aseo, limpiar las armas de cacería y 2 veces al día bajar un frasco por un tubo metálico que se encontraba junto a la caja con leña. Solo tenía que sacar los frascos envueltos en tela de costal, atarlos a un cordón y hacerla descender por el tubo, esperar unos minutos y jalar para subir el frasco nuevamente. Esto le intrigaba de sobremanera a Inostroza, sin embargo sabía que no le haría bien meterse en problemas con los oficiales y menos con una familia de larga tradición militar, donde la mayoría de los hombres que la conforman son oficiales de alto rango.
No obstante, la curiosidad es una de las grandes cualidades del ser humano y también una de las mayores desgracias. El último día que Inostroza cuidó de la propiedad, limpiaba 2 hermosas escopetas italianas y un Winchester con mira telescópica. Mas su curiosidad le reclamaba a gritos que dejara lo que estaba haciendo y que buscara la forma de ver lo que los hermanos tenían oculto en la casa. Aquello a lo que le bajaban diariamente frascos con un cordón. Después de dejar en su lugar las armas, bajó al sótano. Al encender la luz se topó con la gran sorpresa de que solo habían unas viejas camas desarmadas, una máquina de coser de pedales, unas cajas con trajes para la lluvia, viejas fotografías, revistas de desnudos, un estante con vinos y licores y un librero viejo apoyado en la pared. Cuando estaba por volver sobre sus pasos, pudo escuchar entre un gruñido y un lamento tras el librero. Sin mucha dificultad pudo correrlo y ver que tras de él había una sólida puerta, como la de los submarinos. No más de 1,50 m de alto con seguro de manivela, una palanca y una pequeña ventanilla de donde salía una débil luz amarilla. Se asomó y pudo ver la cosa más extraña y horrible de su vida. Un ser de rasgos humanoides, de cabeza alargada, la pequeña boca con afilados dientes y 2 orificios que escalaban hasta su frente. Las manos eran largas, de 3 dedos, y sus codos terminaban en un pequeño espolón. Las extremidades, como de un animal, terminadas en unas gruesas garras parecidas a las de un cóndor, con un fino pelaje marrón coronado con gruesas y largas púas rojas en el lomo. Una cola larga y escamosa. Entregó a sus dueños la casa sin ningún comentario. Sin embargo, de alguna manera, la noticia que salió de su boca se propagó como el fuego en un bosque en época de sequía, hasta llegar a una pequeña base de la NASA para estudios meteorológicos. En menos de un día llegaron camiones blindados, equipo nunca antes visto, 3 helicópteros para transporte pesado. El lugar estuvo bajo toque de queda por 2 noches. Alrededor de la propiedad levantaron muros provisionales de madera. Al cabo de unos días no había señal de los hermanos Ayala ni el cabo Inostroza, y de la casa no quedaron ni los cimientos. ¡8! Mi abuela nos contaba que cuando la mandaba a su mamá a buscar la leche, lo hacía muy de mañana. Una de esas tantas veces vio a una mujer que salía de un maizal, toda sucia y revolcada, casi gateando. Cuando ésta estuvo a punto de poder ponerse de pie, un brazo largo y huesudo la tomó del cabello y la jaló nuevamente de donde había salido. Mi abuela, con la curiosidad de niño, se fue acercando pensando que era una pelea de matrimonio. Las matas de maíz se iban moviendo en dirección al pequeño canal. Al parecer, quienquiera que haya sido la mujer, aún su agresor la tenía en sus manos y la arrastraba hacia el sucio caudal de aguas negras. Mi abuela corrió y le contó lo sucedido a quienes trabajaban en la lechería. Un cuarteto de hombres con garrotes y el patrón con su escopeta partieron al maizal, y a los que encontraban en el camino los animaban a acompañarlos. Cuando llegaron ahí, tomaron una distancia de 2 metros por persona para poder cubrir más terreno. Al cabo de haber caminado 80 metros por el sembradío, encontraron a la mujer. Esta estaba casi inconsciente, revolcada, golpeada y con rasguños por todo su cuerpo. A los días de este hecho, la mujer, en mejores condiciones, pudo relatar que cuando se dirigía a la lechería, sintió que alguien la llamaba desde el maizal. Como aún estaba oscuro, se fue acercando para ver mejor. De pronto, una mujer muy alta pero encorvada la tomó con fuerzas de su ropa y la arrastró para comenzar a golpearla. Aquella cosa daba unos gritos ensordecedores, la boca se le abría de forma descomunal, babeaba y gruñía como una bestia.
Cuando creyó que la matarían de una vez, comenzó a escuchar a lo lejos a los hombres que se acercaban. Con la ayuda de una unidad de militares, se recorrió la zona durante días y los hombres tenían la orden de disparar a matar. Pero nunca más se supo de esa demoníaca criatura de las milpas. ¡9! Un relato que acabo de escuchar en este canal me recuerda a mi vecino Walter, un muchacho sencillo que trabajó con el padre de un amigo en transporte. Ellos se dedicaban a transportar papel higiénico a la localidad de Los Andes, región metropolitana. Don Adrián, su patrón y vecino, consiguió un contrato con una fábrica de féretros y en el primer viaje con el inusual cargamento se encontraron con otro transportista con el cual siempre competían con el horario de entrega. El hombre, al ver los féretros que se asomaban donde la lona no alcanzaba a cubrir, se le ocurrió una idea para terminar con la rivalidad. La idea consistía en que el equipo que resistiera más tiempo dentro de un ataúd, el otro lo dejaría pasar para llegar primero. Todos estuvieron de acuerdo y bajaron con mucho cuidado 2 féretros. Por mala suerte, a Walter le tocó una de las espigas más cortas junto al peón que asistía al otro sujeto. Walter entró al ataúd correspondiente y su jefe cerró la tapa. No sin antes darle una pequeña linterna. Dicen que eso te ayuda para aplacar la desesperación. El muchacho comenzó a sentir que la voz de su patrón, que al momento le daba ánimos, se sentía cada vez más lejana, hasta que ya no la escuchó más. Esperó unos minutos y comenzó a forcejear hasta que pudo abrir la puerta del féretro. Miró a su alrededor para percatarse que era de noche y que de su patrón, camiones, el otro transportista y su copiloto y los féretros no había ni luces. La carretera estaba sola y el boliche donde se habían encontrado estaba cerrado. El muchacho comenzó a desesperarse, tomó su linterna y se echó a caminar calculando que en unos 40 minutos llegaría tal vez a una gasolinera. Guardó la pequeña linterna en su bolsillo y de vez en cuando miraba hacia atrás hasta que al tomar la siguiente curva ya no se apreciaba el féretro al borde de la carretera. Ya casi media hora caminado se podía apreciar a lo lejos la luminaria de la estación de servicio, lo que le dio más tranquilidad y entonces apuró el paso. A escasos metros comenzó a aparecer una figura alta y delgada que flotaba. Se le acercó con rapidez. Walter se vio inmovilizado por completo y la figura fantasmal se le acercó más y le susurró: «Aún no es tu tiempo, pero si sigues tentándome, ya no habrá vuelta atrás». La figura congeló al muchacho mientras lo atravesaba. Le costó algunos minutos el poder reaccionar y cuando logró dar los primeros pasos comenzó a llorar y darle gracias a Dios. Al llegar al servicentro de gasolina, encontró a su patrón junto a los otros sujetos y unos carabineros motorizados. El hombre al verlo corrió hacia él y lo abrazó. Le hicieron miles de preguntas a las que nadie nunca tendría una respuesta. Diez. Natasha se crió en el seno de una familia de buenos recursos. Sus padres eran dueños de una pequeña distribuidora de licores que les daba una buena vida. Sin embargo, a la muerte de estos, su hermano mayor fue despilfarrando las ganancias y quedando en la ruina hasta el punto de tener que vender la casa que los vio crecer. Con una hija a cuestas, fruto de un matrimonio fracasado, Natasha comenzó a trabajar conduciendo un taxi para una vieja amiga que contaba con otros vehículos. La pequeña niña se quedaba en casa de la amiga cuando ésta tenía que salir a trabajar. Para poder traer a casa el sustento no tenía de otra más que trabajar largas horas y solo llegar a descansar. Como consecuencia, era muy poco el tiempo que estaba con su hija, al punto en que ésta la veía como una amiga de la casa y no como su madre.
Un día, Patricia, amiga y jefa de Natasha, le hizo el alcance que tenía que dedicarle más tiempo a la niña y dedicarse también un tiempo para ella, conocer a alguien o ver la posibilidad de volver con su marido, ya que éste aún la buscaba. Sin embargo, Natasha es una mujer obstinada que creía fielmente que pronto podía lograr todo lo que se había propuesto. Una tarde, Patricia le propuso que salieran a servirse un par de tragos a un bar y que no se preocupara por la niña, ya que todos en la casa estaban encantados por sus maravillas a sus escasos 6 años y la querían mucho. Natasha, no muy convencida, aceptó. Se cambió los viejos jeans por una falda de reno que le hacía lucir muy bien sus piernas, unos zapatos de tacón medio, una blusa blanca y una chaqueta de mezclilla. Natasha no es de una gran belleza, sin embargo sus chispeantes ojos verdes, unas pequeñas pecas adornan su pequeña nariz y su sonrisa suave ayudaron a que esa noche fuera el centro de todas las miradas. Totalmente ajenas al que dirán, Natasha y Patricia bailaron un par de mixes en la pista de baile. De pronto un hombre alto, cabello negro azabache, ojos marrones, jeans negros, camisa y botas de punta cuadrada, le pidió a Natasha seguir bailando con ella. Patricia le hizo una señal de aceptación y un guiño de complicidad. La mujer se dejó llevar mientras su amiga se despedía desde el bar haciéndole señas que le dejaría las llaves del vehículo con el cantinero y que no se preocupara por nada. El hombre se presentó como Joseph, que trabajaba en una financiera o algo así y que desde que la había visto entrar se propuso en conocerla. Durante el tiempo que estuvieron en el bar, él se comportó como un caballero, no le hizo ofrecimientos de ninguna especie, si saben a lo que me refiero, solo se dedicó a escuchar la larga y triste vida de Natasha. De pronto él le dijo que ya tenía que irse ya que no tenía vehículo y no pretendía estar esperando un taxi a las 3 de la madrugada. Le propuso a Natasha que ella lo llevara hasta su casa. Esta aceptó y partieron después de que él pagara el último trago. La noche estaba fresca pero hermosa, una luna llena iluminaba todo. Luego de conducir unos 30 minutos, llegaron a una zona que ella conocía bien. Se detuvieron frente a la casa que había sido su hogar. Entonces Natasha le preguntó a Joseph si acaso eso era una broma. El hombre la miró fijamente y le dijo: Natasha, has luchado tanto y muy duro, por cierto, y te he observado que no has conseguido nada. Tu hija no te reconoce como su madre y tienes un trabajo en el que ya te han asaltado 3 veces y hasta eso has corrido con suerte. Mujer, yo te ofrezco todo lo que quieras, te ofrezco a cumplir todos tus sueños, tus más oscuros deseos, toda la fortuna con la que has soñado para recuperar esta casa, ayudar al vago de tu hermano a salir de los vicios que lo llevarán a la tumba. Solo tienes que adorarme, reconocerme como tu señor y entregarme a tu hija. Mientras el hombre la tomaba fuertemente de los brazos y su cara se iba descarnando, Natasha luchaba por liberarse. Las imágenes se iban haciendo borrosas hasta que todo se aclaró y vio que su hija junto a Patricia le movían los brazos. ¿Qué pasó? Te dormiste y tenías una pesadilla. ¿Y qué? ¿Ya nos vamos? No, lo siento, estoy demasiado cansada y no seré de gran compañía. Ok, descansa, tú te lo pierdes. Corría el año de 1993. En ese tiempo mi cuñado y mi suegro compraron un vehículo del año y lo pusieron a trabajar en taxis con radiofrecuencia. Desafortunadamente el hombre que condujo el vehículo no era muy confiable, así que Fernando, mi cuñado, lo conduciría hasta que el automóvil estuviera pagado en su totalidad. Una tarde fueron solicitados sus servicios en un lugar del centro de Santiago para un pasajero con discapacidad.
Este se trasladaría a uno de los barrios acomodados de la ciudad. Fernando llegó frente a un viejo complejo de departamentos frente al Cerro Santa Lucía. Ahí lo esperaba un hombre de rasgos europeos, más alto del promedio normal, de mirada seria, rubio y ojos azules. Junto a él, el que parecía ser su padre por rasgos muy parecidos, se encontraba en silla de ruedas con sus piernas cubiertas por una manta a cuadros y con lentes oscuros. El hombre alto sin gran esfuerzo tomó al anciano en brazos y lo dejó en el asiento trasero del vehículo. Acto seguido tomó la silla de ruedas, la plegó y la depositó en el maletero. Luego le habló al anciano en lo que parecía ser alemán, le dio la dirección de destino a Fernando y luego entró al edificio. El anciano, antes de que Fernando cerrara la puerta, se corrió al lado izquierdo como haciendo lugar para otro pasajero. Mi cuñado esperó unos minutos, a lo que el pasajero le preguntó con acento germano: ¿A qué esperas, muchacho? Vámonos ya. Fernando inició el viaje, que no tomaría más que 20 minutos en llegar al destino de su pasajero, y disculpándose por pensar en que el otro hombre iría con el anciano. «Ah, entiendo», dijo el señor. Mi cuñado sentía que el anciano lo miraba por el retrovisor, a pesar de que el viejo tenía puesto lentes oscuros y lo ponía nervioso. Lo que empeoró la situación fue que el hombre estaba aparentemente hablando con otra persona y aunque no entendía el idioma, parecía que el tema de la conversación era él. Pronto al llegar a su destino, el viejo le dio la dirección exacta donde tenía que arribar. Después de un par de giros se adentraron por una calle donde las casas eran grandes y fastuosas, además de que había uno que otro vehículo de mucho valor en la calle. El anciano le indicó a mi cuñado que se detuviera frente a una hermosa casona de grandes ventanales, de fachada estilo victoriana. Fernando bajó del vehículo, fue hasta el maletero para sacar la silla de ruedas para desplegarla y ayudar al anciano a sentarse. Cerró la puerta del vehículo para acercar al pasajero a la casa. Sin embargo, el anciano le dijo que no era necesario. Le entregó el dinero del viaje y algo más por las molestias. En ese momento Fernando quedó espantado por lo que veía. La silla se movía sola como si alguien invisible la estuviera empujando. Sus ojos no podían dar crédito a lo que veía. La silla no tenía motor y el viejo no había tocado las ruedas para impulsarse. En ese momento, la silla se giró para que el viejo le diera a Fernando una sonrisa macabra y se llevó el dedo a la boca en señal de que guardara silencio. Fernando se apresuró a subir al vehículo antes de que el viejo o alguien más vieran que tenía la boca seca, le temblaban las manos y estaba sudando de la espalda. En los años 60 mi tío Luis, que en paz descanse, recibió unas tierras por la reforma agraria. Afortunadamente en este ya estaba construido un pequeño rancho de 3 habitaciones, cocina, una pequeña estancia, un cuarto para algunas herramientas y fuera de la casa, a unos 20 metros de distancia, el baño. Cansado de que mi tía le reclamara todos los días por las incomodidades, mi tío vendió algunos cerdos y con algunos ahorros compró todo para edificar un baño decente. Comenzó a cavar con la ayuda de mi padre y un vecino de esos mirones que lo saben todo, un pozo colindante con la habitación principal. Este tendría unos 4 metros de profundidad, 2 de ancho y 4 de largo para que su vida de utilidad fuera larga. Cuando habían cavado 1,5 metros de profundidad, dieron con un pequeño cofre de madera del tamaño de una caja de zapatos. Rápidamente desenterraron la caja y la abrieron. En su interior se encontraba un crucifijo de plomo y un pequeño bolso hecho de cuero. Al Cristo del crucifijo le habían cortado la cabeza. Al caer, mi tío sacó el bolso para vaciar en la misma caja lo que había en su interior. Quedaron perplejos ya que se trataba de un pequeño tesoro. Había 5 sortijas de oro, un anillo robusto de plata con una perla azul en el centro, un peine de marfil adornado con flores de plata y coral rojo y una pieza de colección bastante macabra.
Era una docena de dientes de oro y otros pocos dientes humanos con enchapados del mismo material que aún conservaban la característica mancha marrón que toma la sangre al secarse. Durante largo rato discutieron lo que harían con el pequeño tesoro, hasta que el vecino metiche les dijo que si le daban permiso, él vendería las joyas en el pueblo, después le llevaría el cofre con los dientes y el crucifijo al Padre Ángel para que lo sepultara donde él estimara conveniente, y después volvería para repartir lo que le dieran. No desconfiaron de ya que, a pesar de ser un metiche sabelotodo, no era mala persona y era un hombre muy temeroso. Pasaron las horas y no había noticias del vecino de mi tío hasta que un grupo de carabineros o policías les tomaron declaración a todos en las cercanías y estuvieron ahí por 2 días intentando encontrar al supuesto culpable del asesinato del vecino de mi tío, y digo supuesto ya que al pobre hombre lo destrozaron a mordidas. Agradecemos y mandamos un saludo a Antonio Paredes Molina por los relatos enviados. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos. Activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.